Quiero hacer un breve recorrido de los temas, que son varios, desde la última vez hasta el final, porque inclusive ustedes tienen unos temas optativos, los cuales han podido pues también revisar, ¿no es cierto? Estos temas optativos les sirven a ustedes como con herramientas y conocimientos, ¿no? Que les van a permitir a ustedes un poco tener criterio y tomar decisiones de la mejor manera. Entonces hemos decidido dejar estos temas no como parte de los temas principales para que también ustedes, de acuerdo a la necesidad que tengan, pues puedan acceder y tomar lo que mejor les sirva, ¿no? Tenemos como esta caja de herramientas que son las plantillas. Por ejemplo, en pensamiento estratégico hay algunas plantillas que les hemos dejado, ¿no? Entonces tienen el análisis de causa raíz, tienen el plan básico, que es el que les sugerimos hacer de manera eh, como un inicio, ¿no es cierto? Pero hay un plan estratégico mucho más amplio donde ya se incluyen los llamados KPIs, que son indicadores de gestión. Entonces son algunos temas un poquito más, eh, no sé si llamarlo avanzados, pero que les van a servir en el día a día de su emprendimiento, sobre todo para la toma de decisiones. Asimismo, las herramientas financieras, ¿no? El hecho de tener un flujo de caja, por ejemplo, el hecho de tener un plan de ganancias bien estructurado, es importantísimo para tomar decisiones financieras en el negocio, sobre la base también de la educación financiera que ya han recibido, ¿no? Este módulo de finanzas personales que espero que les haya sido de mucho provecho. La idea es que pues ustedes tengan ese ethos, como se lo llama, de pues si quiero tener mi negocio en orden, tengo que tener mi casa primero en orden, mi vida en orden, ¿no es cierto? Y tal vez antes de eso un poco ordenar mi cabeza. Entonces la intención de las plantillas, por ejemplo, esta de plan para salir de deudas, es para asistirles, para acompañarles a ustedes en este proceso de tomar las mejores decisiones, de incorporar hábitos, de incorporar ciertas actitudes también y habilidades que deben tener, como mantener un orden, como, eh, por ejemplo, el hábito de ahorrar, ¿no es cierto? El hábito, y esto tiene que ver con tener una mentalidad en la que no piensas solamente en el día a día, sino que ya comienzas a tener un poco de visión en el largo plazo. Y esto es algo que se llama, o sea, a ver tú, si es que yo te pongo frente a una mesa de chocolates, ¿no es cierto? Y, y te digo, si es que no te comes los chocolates de ahorita, te voy a dar $20 después de una hora, pero tienes los chocolates de ahí adelante, ¿no es cierto? Entonces, con los $20 tal vez te vas a comprar muchos más chocolates, pero tienes que esperar para lograr eso, ¿verdad? Entonces, hay un experimento que hicieron con niños en el cual eh, estos psicólogos lograron probar que los niños que estos dulces que les ponían enfrente lograban decir no todavía y voy a esperar mejor para una recompensa mayor, esos niños les iba mucho mejor en la vida, ¿ya? Entonces, esa habilidad, esa mentalidad es necesaria y es muy importante para una emprendedora como ustedes, porque en el emprendimiento tú no ves resultados inmediatos necesariamente, ¿sí? O sea, tú tienes que invertirle mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Eh, Hemos tratado también este tipo de metodologías que les damos de que el factor dinero también sea el mínimo posible, por eso tenemos emprendimiento ligero, tenemos herramientas de prototipado rápido para hacerlo con muy pocos recursos y validar sus ideas, ¿no? Eh, Cada vez, o sea, y cada vez que vuelvan a abrir una nueva línea de negocio, un nuevo producto, las mismas herramientas les van a servir. O sea, esto no es para que lo hagan una vez. Y se dan cuenta que uno tiene que saber esperar, ¿no? Entonces, en las finanzas es igual. Si tú quieres tener un proyecto a largo plazo, una meta, como por ejemplo en mi familia, mi mamá, a ella le emocionaba mucho ir a Disney World, ¿no es cierto? Y, y se soñaba con eso, soñaba con que la familia nos vayamos a Disney, a Disney, a Disney. Nosotros no teníamos tanto esa ilusión, pero había tantos gastos y pudimos darnos ese lujo y nos fuimos como familia, ¿no? Entonces, pero hubo una espera de por medio, hubo un tema de guardar poquito a poquito, ahorrar, ¿no es cierto? Entonces, ese mismo criterio de educación que tú puedes tener, la recompensa que puedes tener hoy, mejor la plazas para que mañana sea mayor, tiene que ser una lógica que debe manejar en finanzas y en pensamiento estratégico. Porque si no nos vamos a desesperar, ¿no? O sea, una persona que no logra diferir esa gratificación
se va a cansar al poco tiempo y te vas a despechar y vas a dejar el emprendimiento botando. Pero en realidad lo que toca hacer es seguir, 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 seguir persistiendo, aún si es que fracasas, porque el fracaso también es una de las mejores cosas que te puede pasar si es que es temprano, porque vas a aprender muchísimo, ¿no? Y no lo vas a, o sea, vas a saber cómo no hacerlo la próxima vez. Entonces, no tengan miedo de fracasar en ese sentido y de tener una cultura de probar muchas cosas, porque tienen las herramientas para hacerlo, ¿ya? Entonces, en este Code Live quiero darles algunos refuerzos de herramientas que considero claves. Son de varios temas. Quiero enfocarme sobre todo en el tema de pitch, porque es lo que más tienen avecinándoseles, pero quiero reforzar un par de cosas también, así que voy a compartir pantalla. A ver, ya un poco el tema teórico súper rápido. Ya deben estar cansadas de verle a Mario Bros a cada rato, pero si es que ustedes han entendido bien, Just to be done, que los clientes no compran las cosas por las cosas, sino que compran las cosas porque les ayudan a lograr algo. Eso les va a servir en marketing también. Porque si es que tú tienes un buen producto y uno de sus enfoques, les van a decir muchos empresarios honorables, te van a decir lo mismo. Uno de los enfoques que debes tener principal como emprendedora es enfócate en tener un buen producto, ¿sí? Y de encontrar los clientes adecuados para ese producto, ¿ya? Porque el rato que tú haces eso y tienes un buen producto, no tienes que mentir y no tienes que estafar a la gente. Hay mucha gente que es vende humo por allá afuera y tratamos de sembrarles que no sean así, que feo ser así. Porque en realidad si es que ustedes ofrecen algo que es valioso para el mercado, la gente va a comprar y no automáticamente. Tienes que aplicar herramientas y técnicas de ventas, de marketing, para que la gente sobre todo te conozca y sepa que tu solución existe. Porque si realmente ofreces algo innovador y algo bueno y algo que se diferencia de la competencia y puede competir, la gente te va a terminar prefiriendo. Y a veces tiene que tener un tiempo, espero que hayan visto este tema de las fuerzas de progreso, es increíble porque les va a permitir entender cuando, a pesar de que tienen un buen producto, puede haber ciertas fuerzas que a sus consumidores les inhiben o les jalan para que no adopten su innovación, ¿no? Pero en todo caso, si es que ustedes tienen un buen producto y el marketing es un tema de aplicar las estrategias correctas, de comunicar de la manera correcta, hacerlo con estrategias efectivas, pero la gente lo va a comprar y lo va a comprar más de una vez porque tú vas a tener una lógica de no de vender y meterle el producto por los dientes a la gente, sino de mostrarle lo que tienes y que van a llegar en el momento adecuado para que la gente diga, sí, esto es lo que yo estaba buscando, dónde estabas de emprendedora, innovadora, creativa, que tú me has traído la solución que yo estaba, o que tal vez ni siquiera sabía que la quería, pero la que estaba buscando, la que yo realmente necesitaba, ¿ya? Entonces, ustedes han construido una propuesta de valor que está en papel y les aseguro que esto va a cambiar y va a cambiar cada vez que sigan aprendiendo algo nuevo del mercado. Y va a cambiar cuando tal vez se dan cuenta que hay un segmento de negocio que su comportamiento cambia totalmente y tienen que adaptarse y tienen que innovar. Entonces es importante que estas herramientas no las dejen de utilizar, porque es la clave para que ustedes puedan innovar. Que comiencen a analizar los trabajos, ¿no es cierto? El funcional, el emocional, el social, de consumo. ¿Cuáles son las frustraciones que tiene la gente? ¿Cuáles son los beneficios que espera, que tal vez ya se dan por sentado, otros que son deseados, otros que inclusive son inesperados? ¿Cuáles de esos yo puedo cubrir a través de mi producto o servicio? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? Entonces va a servir como una herramienta de mejora constante también. Entonces, acostúmbrense a escuchar a sus clientes, ¿ya? Eso es uno de o sea, el no hacerlo es uno de los errores más grandes que cometen los emprendedores. No pasar suficiente tiempo en el mercado escuchando a los clientes que son los que a la final te compran. O en su defecto, si es que tú vendes, por ejemplo, productos para niños, tienes que escuchar a los niños y a los padres, ¿no es cierto? Entonces, esos son los usuarios también y poder también tratar de brindarle mejor experiencia al usuario final del producto. Después de eso, ustedes tienen el modelo de negocio, pero yo quiero mostrarles una forma, bueno, este gráfico también es muy bueno porque te ayuda un poco a ver de manera gráfica, ¿no? O sea, tú tienes este regalo que le quieres dar a la gente, obviamente intercambias valor, ellos te dan dinero, te transfieren,
pero tú les estás dando algo de mucho valor que los clientes necesitan adoptar con una buena relación contigo como negocio, con tu marca. También ver cuáles son los canales de comunicación, de distribución y de venta, cómo tú vas a generar esos ingresos y cómo vas a usarlo para que tengas estabilidad financiera, estas diferentes fuentes de ingresos, cuáles son los recursos y las actividades claves que debes incorporar para que ese modelo de negocio funcione y te dé dinero, te dé rentabilidad y lo haga por mucho tiempo, que es a la final, tal vez las tres características más importantes de un modelo de negocio son que sea rentable, que sea sostenible y que sea escalable, ¿ya? El tema de la escalabilidad, nosotros no lo hemos visto mucho en este proceso porque es un tema más de aceleración, ¿ya? Ahí hay ciertas herramientas que pueden aprenderlas a futuro cuando su negocio ya esté consolidado. ¿Qué quiere decir? Que está consolidado, que tiene ventas estables y creciendo por lo menos 2 a 3 años, que es el umbral de la muerte para el emprendedor, porque la mayoría, más del 80% de emprendedores no pasa de ese umbral, ¿ya? Si logran pasar ese umbral de la muerte, entonces luego ya les va a tocar pensar en procesos, les va a tocar pensar muy bien en cómo estructurar la empresa, cómo crecer, cómo escalar, ¿ya? O sea, cómo internacionalizar sus servicios, cómo exportar, cómo ir abriendo otros mercados, ¿no? Entonces, pero acuérdense, el modelo de negocio tiene que ser rentable. Eso quiere decir que da plata, básicamente, hablando morochamente. Tiene que ser sostenible porque no tiene que ser rentable un mes, tiene que ser rentable todo el tiempo. Es decir, tiene que poder su negocio sobrevivir por sí solo, vivir del mercado. Y escalable, que es lo que ya les dije, ¿no? Que tenga esa característica de poder explotar en algún momento y volverse exponencial, ¿ya? Obviamente sabemos que para que esto pase hay una serie de factores, a veces inclusive puede ser la suerte o cómo tú te desenvuelves, pero, o sea, por ejemplo, para llegar a tener un unicornio, ¿no? Que es llegar a levantar más de $1 millón. Si llegan a ese nivel, estaremos muy contentos, estaremos muy orgullosos de ustedes como Codéis, pero las bases ya las tienen, ¿ya? Y este lienzo de modelo de negocio también es importante que lo revisiten constantemente y estén pensando día y noche cómo siguen generando valor, cómo capturan, cómo traspasan valor, cómo se apalancan de aliados estratégicos para lograrlo, cómo bajar los costos, cómo adquirir nuevas fuentes de ingresos, cómo abrir nuevos productos, cómo adaptarme al mercado que está todo el tiempo cambiando, ¿no? Porque, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿ya? Eh, y hay dos formas más de ver el modelo de negocio que les pueden servir un poco para verlo de otra manera, ¿no? Entonces es, ¿qué? ¿No es cierto? O sea, ¿qué ofrezco yo al mercado? ¿A quién le ofrezco? Y obviamente todo lo que conlleva esto, ¿no? La relación, la distribución, el cómo lo hago y el cuánto. Eso tiene que tener muy claro. Esas cuatro preguntitas serían una forma de resumir su modelo de negocio. Y la otra forma de ver que quería compartirles es, denme un segundo. Ay, es que tengo muchas cosas aquí. Ya, es este modelo de negocio simplificado, ¿ya? Si ustedes revisaron el módulo de e-commerce, de comercio electrónico, habrán visto esta forma del modelo de negocio que es simplificada y que les va a servir muchísimo, sobre todo como un instrumento para el marketing, ¿no? Una forma de hacerlo, como resumir el modelo de negocio en a qué segmento, ¿no es cierto?, te estás enfocando, cómo describes a estos clientes ideales o cruciales, porque recuerden que hay gente que tal vez no va a ser su cliente. Y creo que les di algunos ejemplos de esto, ¿no? A veces no es solamente el que tengas un buen producto, pero también que sepas a quién quieres llegar y quién realmente te va a querer comprar tu producto, ¿no? Si quieres ofrecerle estatus a alguien que vive en el Guasmo, tal vez no lo va a querer, ¿no es cierto? Pero si le ofreces un tema más de economía, de ahorro, tal vez sí. Entonces, tienes que saber a quién apuntas y tienes que saber quiénes son sus clientes y eso es un proceso, el proceso de descubrir tus clientes. Si tienes más de un tipo de cliente, la idea es que ustedes vayan estudiando y entendiendo cada vez más a profundidad a sus clientes, cosa que comiencen a incorporar métricas, indicadores, KPIs. Si hacen una pauta en Facebook,
y analizan las estadísticas de Meta, sea que lo hagan en Instagram o en TikTok en su defecto, o en Google Ads, van a poder ver estadísticas que les van a permitir entender el costo por clic, les van a entender cuál es el costo de adquisición del cliente, por ejemplo. Son métricas que se utilizan en marketing digital que te ayudan a medir qué tan exitosas son tus campañas, por ejemplo, y que ustedes necesitan comenzar a manejar. Ya nosotros no les hemos dado un curso de esto, porque sería un curso aparte, pero eh, la lógica de entender cuál es tu segmento, cuál es la oferta y especialmente esta tercera parte, el mensaje que vas a transmitir. Si es que ya tienes un buen producto, ¿no es cierto? El mensaje va a ser por añadidura y tienes que echarle cabeza, tienes que hacerlo bien, pero ya va a ser mucho más fácil si no tienes que estar estafando a la gente o engañándole porque tu producto no es tan bueno, ¿no es cierto? Sino cómo vas a venderlo, por dónde venderás, qué vas a comunicar para que la gente eh, quiera adquirir tu producto y se persuada de hacerlo, ¿no? Cómo le vas a asesorar en ese proceso de compra, etcétera. Entonces, esta es otra forma de ver el modelo de negocio, ¿ya? Ahora voy a seguir con el tema de marketing digital, que está por acá. Básicamente, esta plantilla de aquí es lo más importante, esta herramienta, porque cuando hablamos de marketing en general, y especialmente en marketing digital, tú necesitas manejar lo que se llama un funnel o un embudo de ventas que te va a facilitar el proceso y el análisis de cómo tú tienes un grupo de 100 personas que podrían estar interesados en tu producto, pero como tal vez solo el 10%, 10 de esas 100, te terminan comprando. Y cómo tú les llevas a través de un proceso, a través de un camino, que lo llamamos un embudo, porque les vamos sirviendo, hasta que te compren, ¿ya? Y siempre hay una tasa de conversión. Entonces, 10% es algo, digamos, tal vez una referencia general que les puedo dar, pero depende mucho de la industria y de su entendimiento del mercado. En todo caso, es pasar por un primer proceso de concientización, es decir, que la gente descubra tu producto o servicio, ¿sí? Entonces tú le entregas, te entrega tal vez, por ejemplo, tú haces un webinar, ¿ya? Y para que la gente se inscriba, te deja, lo haces gratis, pero es su correo electrónico. ¿Por qué? Porque a través de ese correo electrónico que la persona accede a que tú le envíes información, le vas a poder hacer un tema de email marketing, por ejemplo, ¿ya? Entonces vas a poder generar correos muy bien redactados, muy bien pensados. Hay plantillas que puedes buscar para que la gente se vaya persuadiendo, ¿no? Y que vaya entendiendo qué es lo que ofreces y por qué eso le interesa. Luego le llevas un proceso de interés, entonces le demuestras tu experiencia, la calidad de lo que ofreces, de tu solución, y el prospecto o el lead, como se lo llama en inglés, eh, muestra un interés, ¿ya? Tú le informas acerca de tu producto. Luego viene un tercer paso que es la decisión. Entonces, el prospecto dice, ok, me interesa, pero ¿qué tienes? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me vale? ¿Y cuánto tiempo lleva? Y ta, 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 ta. Entonces, comienza a evaluar, ¿no es cierto? Ahí viene la parte más lógica, porque tal vez, y si revisaron el módulo de ventas, y esto hay que usarlo con ética, pero eh, se puede apuntar a la gente para persuadirle primero enganchándole con las emociones, ¿no es cierto? A través de la parte emocional y luego la gente lo va a racionalizar y tienes que poder manejar esa parte, saber cómo manejar objeciones en ventas y demás. Pero la gente va a evaluar y va a decir, ok, ¿será que esto me conviene? ¿Será que el precio me convence? Y tú le ayudas en ese proceso también hasta que puedas llegar a la acción que tú quieres, ¿no? La acción típicamente va a ser que te compre, pero no siempre va a ser así. Tú puedes hacer un funnel que de pronto llegue hasta un punto en el que creas comunidad o en un punto en el que la gente llega a confiar en ti, ¿ya? Y la acción que toma es que tal vez se suscribe a tu newsletter, ¿ya? O tal vez toma una acción que es unirse a una comunidad gratuita, ¿ya? Y que participe en esa y en ese proceso tal vez el 10% del tiempo le ofreces algo y la gente que realmente lo quiere lo va a comprar. Entonces, hay estrategias y estrategias, hay todo un arte y una ciencia detrás del marketing, pero esta primera herramienta les va a ayudar muchísimo a que ustedes estructuren un proceso bien pensado en el cual les van llevando a través de estos filtros a sus posibles clientes, a sus prospectos,
hasta que eventualmente realicen una compra, ¿ya? Entonces, esa es la parte de marketing digital. Ya la parte de ventas es entender lo que vieron, ¿no? El tema de entender que tienen que tratar de apuntar, primero, generar una relación de confianza, porque como dice Francisco, ¿no? La gente le compra a alguien en quien confía, le conoce y le cae bien, esas tres cosas. Si tu cliente te conoce, le caes bien y llega a confiar en ti, te lo ganaste y tal vez te lo ganaste si es que haces bien las cosas y el proceso postventa también, tratar de generarle valor, inclusive después de que te compre, de fidelizar a ese cliente y de que ese cliente pueda referirte y darte la mejor publicidad gratuita que es del boca a boca y que inclusive pueda volverse un embajador de tu marca, tal vez a través de un marketing de afiliados, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Pequeño anuncio ahí, si a ustedes les interesa después de este proceso ser parte de nuestro marketing de afiliados, tenemos una plataforma que estamos lanzando recientemente para que la experiencia World Changemakers llegue a toda la gente que quiera y pueda contratar esto. Y ustedes pueden ser parte de nuestro portal de afiliados también, ya que han vivido la experiencia para su suerte de manera gratuita, porque hubo alguien que lo pague, pero estamos abriendo esto al público también, para que no dependa solo del programa. Así que si les interesa, escríbanos, Ali les puede redirigir también. Estamos justamente en este proceso de lanzamiento de Coders Academy, que seguimos justamente esta lógica, porque ustedes han tenido ya una experiencia, pues es que pues, les ha encantado, entonces eh, van a querer hablar de ello y pueden ganar una comisión si es que logran referir y convencer a gente de que contrate lo que ofrecemos, ¿no? En todo caso, hay herramientas, como les decía, hay varias herramientas en los temas optativos, que ya es un poco la parte que quería finalizar antes de ir al pitch, que es un poco el énfasis que quiero dar. Pero tal vez la más importante es esta de acá, ¿ya? En el tema de pensar estratégicamente, como se llama el módulo. Y es un plan estratégico básico en el cual tú eh, comienzas a, comenzamos a hacerte algunas preguntas que deberían volverse parte de tu cultura también y de un hábito a nivel del liderazgo que vas a manejar en tu negocio y con tu equipo de trabajo. Entonces, es una lógica súper simple. A la final, si tú te pones a pensar, puedes aplicarlo inclusive a la vida, o sea, no necesariamente solo en emprendimiento, porque cuando tú hablas de estrategia, tienes que entender primero lo que pasó antes, ¿no es cierto? Y evaluar qué salió mal, qué pudo ser mejor, ¿sí? Y qué logré, ¿ya? Entonces, evalúas ese tema hacia atrás. Ahora te enfocas en el ahora, porque es lo único que puedes, o sea, es el único tiempo en el cual puedes hacer algo, no puedes cambiar el pasado, pero te proyectas al mañana, ¿ya? Y es algo que los latinoamericanos no estamos muy acostumbrados a hacer, porque generalmente no planificamos, a menos que tal vez tengamos ese tipo de formación o tenemos ese perfil, es lo menos común. Pero como emprendedoras, ustedes necesitan incorporar eso dentro de su forma de hacer las cosas, poco a poco, ya tampoco es algo que va a venir de repente, porque siendo súper honestos, una startup, un emprendimiento, está un poco quebrado por dentro. Y es real, o sea, no va a ser súper estructurado de buenas a primeras, es lo normal, ya, porque es un proceso muy dinámico, es un proceso en el que estás por un buen tiempo todavía validando ciertas cosas y te quieres consolidar en un mercado el cual tienes que adaptarte constantemente. Entonces, pero sí conviene que tú comiences a tener visión y comiences a proyectarte, ¿ya? Y cuando hablamos de proyectarnos, esto se puede hacer de dos formas, de una forma operativa, programática, ¿sí? O de planificación, y de manera en la parte financiera, que es uno de los fuertes también de ya pensar en un negocio, sobre todo cuando quieres crecer. Entonces, si es que tú no piensas en finanzas, no piensas en números, no haces los cálculos necesarios, no vas a poder tomar decisiones. Es así de simple, ¿ya? Pero puedes empezar por aquí y comienzas entendiendo, por ejemplo, el Círculo de Oro, que es del autor Simon Sinek, que te dice básicamente que tú deberías enfocarte sobre todo en tema de marca y de cómo tú quieres posicionarte en el mercado por el porqué de lo que haces.
Entonces te da algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Apple, le apuntan a un mercado de gente que cree en la forma diferente de hacer las cosas, pensar fuera de la caja, hacerlo con innovación, no hacerlo de la manera típica, tal vez ni siquiera siempre de la manera más, sí, más común, ¿no es cierto? Y esa marca les ofrece un porqué al cual de pronto adherirse, ¿ya? Entonces Simon Sinek te dice, muchas empresas y organizaciones se enfocan en el qué y en el cómo, entonces hacer las cosas con calidad, con excelencia, o en ofrecerte un producto chévere, pero eso tampoco es suficiente. Cuando tú ya estás hablando de visión, tienes que entender por qué haces lo que haces, y por eso también empezamos por el propósito, ¿se acuerda? O sea, todo tiene una razón de ser, porque el rato que tú tienes claro eso, y tienes, tu negocio tiene un propósito, entonces solo vas a transmitirlo y vas a ser como un imán a la gente que cree en lo mismo. Sí. O sea, los grandes movimientos han empezado por gente como Martin Luther King, por ejemplo, ni siquiera emprendimiento. Gente que le dijo a otros, yo creo esto y tengo este sueño. Mucha gente lo compró, mucha gente no. Mucha gente creía lo mismo, otros no. Pero hubo un movimiento detrás porque mucha gente creía lo mismo y hubo alguien que tuvo la convicción de decirlo. Entonces, si tú tienes una marca que quiere impactar, es importante que empieces por aquí y luego vienen los temas un poco más de rigor, ¿no? De misión, visión, valores, que es algo que vas a querer mantener en tu cultura organizacional a través de tu equipo, ¿no es cierto? Entonces, que tu equipo entienda qué es lo que estás haciendo, ¿sí? Actualmente en tu emprendimiento, qué es lo que procuras alcanzar, a dónde quieres llegar tal vez a 5, 10 años y cuáles son los valores que te van a llevar allá, ¿sí? Entonces, aquí no tiene que ver con todos los valores que puedan haber, sino los valores cruciales que te pueden llevar a cumplir esa visión, ¿sí? Aquello que sin lo cual, si tu equipo no tiene esos valores, si tu equipo no tiene una cultura de mejora continua, por ejemplo, si tú no tienes una cultura de mejora continua, tal vez no vas a llegar. Si no tienes una cultura de excelencia, si no tienes una cultura de eh, poner al usuario en el centro, por ejemplo, ¿no? Y al cliente en el centro de todo. Entonces, tienes que definirlo y mucho mejor si es que lo haces como un equipo de trabajo, ¿ya? Y de ahí viene un poco la parte más programática que les decía, que es eh, o sea, pensar y analizar en temas de tiempos. Entonces, tú puedes hacer planificación a una semana, puedes hacerlo para un evento específico, puedes hacerlo a un mes, puedes hacerlo a 3 meses, puedes hacerlo por semestres, puedes hacerlo a un año, a 2 años, a 5 años, a 10 años, ¿ya? Al nivel que tu organización también vaya, eh, digamos, alcanzando esa capacidad de planificar, porque obviamente el papel aguanta todo, ¿no es cierto? Entonces tú en el plan estás diseñando o modelando lo que quieres que pase en el futuro, pero luego viene la implementación. Y es ahí donde les va a servir muchísimo esta herramienta, que es el diagrama de Gantt. ¿Ya? Vamos a escribir aquí por si acaso, el diagrama de Gantt, que es una tabla de doble entrada, así se llama, en la cual tienes en las columnas los meses, ¿ya? Esto puede manejarse de otra forma, si te conviene, puede ser trimestres, puede ser por semanas también, y puedes tener, por ejemplo, a mí me gusta hacerlo semanas y meses, entonces, en una hoja de cálculo tengo 4 columnas, S1, S2, S3, S4, y arriba mes uno y así. A veces también, y sobre todo en finanzas, se suele poner el mes cero, ¿ya? ¿Qué es el mes cero? ¿Qué significa eso? Es el antes de empezar, ¿ya? Cuando tienes, por ejemplo, a nivel financiero, digamos que tú estás recién empezando, solicitas un crédito, es ese proceso de inversión antes de generar ingresos, por ejemplo, es del mes cero. Entonces, podría aplicarse esto también acá porque es una especie de espejo, el diagrama de Gantt con lo que ustedes van a hacer en am, en el plan de ganancias y el plan de flujo de efectivo. Y tienes las actividades, y estas actividades se puede hacer una jerarquía, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, tienes un hito, abajo del hito están actividades, y lo más pequeño, las tareas, ¿no? Entonces esto tal vez ya se maneja a nivel general en la tabla, pero utilizas herramientas como Trello, como Monday. Nosotros usamos Monday, por ejemplo, que es buenísimo, pero es contratado.
donde ya vas un poco al día a día, te pones fechas límites, asignas de encargados y demás. Pues, son herramientas, ¿ya? Pero esta plantilla te va a ayudar muchísimo a que tú puedas comenzar a pensar de esta manera estratégica. Hay otras, ¿sí? Sobre todo que van a ser un poco más puntuales, está el análisis FODA, está el análisis de causa raíz, el plan estratégico completo o más complejo, donde ya metes métricas, por ejemplo, ¿no? Esto puede servirles si es que ya está en una etapa un poco más avanzada del negocio, mi sugerencia, ¿no? Pero analicen ustedes cuál les conviene más y cuál les sirve para el momento en el que está su emprendimiento, y el resto de herramientas, pues tal vez les servirá después. Como les digo, tienen esa caja de herramientas, ¿ya? A ver, déjame ver si me pasé algo. Sí, quería ir al tema de las finanzas, eso es importante. Obviamente no puedo ir a detalle, pero sí quiero que se entienda dónde encaja todo. O sea, mi propósito ahorita es que ustedes entiendan por qué hay todos estos temas y por qué todo está relacionado y les va a servir. Entonces, verán, ustedes cuando tuvieron el módulo de costeo y precios, ese es el primer paso, ¿ya? Porque es la base, es la base, es como la piedra angular de las finanzas del emprendimiento, tienen que saber sus costos y sus precios, ¿ya? A partir de eso, cuando ya le meten cantidades y volúmenes, podemos hacer una estimación de ventas para empezar, ¿ya? Entonces aquí solo hablamos de cantidad, no de precio. Y podemos hacer un listado de los productos, el tipo de distribución, si es que tengo algo diferente o diferentes opciones, y aquí van a ir los números que corresponden a cada mes. Entonces, si ven, es muy parecido al diagrama de Gantt, pero aquí con números. Y en cuanto a los productos, y esta es la cantidad de ventas que yo me proyecto tener, con mi conocimiento del mercado, con ciertos supuestos, y esto va a ser mucho más fácil, obviamente, cuando ya se tiene ciertos datos. Entonces, tú puedes tomar, por ejemplo, a ver, yo les sugería que utilicen por lo menos el facturar y tener comprobantes de todo para llevar un registro y tener un registro de ventas, por ejemplo, de compras y ventas, ¿ya? O de ingresos y egresos. Eso es como que lo mínimo que deberían tener. Si llegan a tener contabilidad, porque dependiendo de la constitución legal, a veces es un requerimiento, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes una sociedad anónima, tienes que llevar contabilidad eh, supeditada, o sea, supervisada. Ahora, tú puedes decidir tener un contador externo, por ejemplo, al que no le pagas todo lo que sería un contador de planta, que te ayude a hacer estados financieros y declaraciones de impuestos. Es como lo más importante o lo más esencial que necesitas hacer para cumplirle al fisco, ¿ya? Si tú tienes todo esto en orden y llevas 12 meses de registros, tú puedes meterte al balance general, al estado de resultados y comienzas a hacer análisis, ¿ya? Está el tema, no sé si con ustedes, sí creo que no. Si hay alguien aquí en el tema de rondas de inversión, ya les hablé, pero hay ciertos indicadores financieros o ratios financieros que también pueden ir dependiendo de la industria en la que están eh, investigando, aprendiendo, porque es un tema extenso. Entonces, hay temas como cuando tú tienes inventario, un análisis de rotación de inventario y tienes unas cálculos que son prácticamente multiplicaciones y divisiones, pero que te sirven como medidas para saber, por ejemplo, qué liquidez tienes, qué solvencia tienes, qué tan rentable está siendo tu negocio. Hay indicadores, hay fórmulas que tú puedes aplicar con los datos que ya tienes, ¿ya? Pero para hacer proyecciones también te sirve porque ya tienes una referencia. Entonces puedes decir, ok, para este año y analizas incluso un poco hasta la situación política, ¿no? O sea, esto realmente es un arte. Hay personas que estudian literal finanzas o administración financiera porque es un tema complejo y amplio que se puede volver muy complejo, pero lo importante es que ustedes tengan sido a entender cuál es el crecimiento de la economía el próximo año, si va a haber inflación, si es que en tu industria, qué va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los precios de tu industria? ¿Qué está pasando a nivel legal? Entonces, todo eso se incorpora un poco porque tienes que aplicar ciertos supuestos y saber, ok, sé que en estos meses va a pasar esto y comienzas a ponerle números, ¿no? Entonces, yo sé que el año pasado, por ejemplo, en el segundo trimestre tuve menos ventas. ¿Por qué? Porque esto, por esto, por esto. O tal vez yo tengo un producto que se vende por estaciones, entonces yo sé que en estos meses voy a vender más y tú puedes comenzar a hacer estimaciones y ponerle números que van a ser mucho más reales que si solo te inventas, porque ya tienes datos, ¿no? En todo caso, puedes hacerlo a nivel de proyección
y puedes investigar. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando tú ya sacas los Buenas tardes, totales de disculpa que productos te por interrumpa. meses, Es que no se ¿cómo? está viendo lo que de lo que estás hablando, no se está Ah, viendo en ya. la pantalla. Ok, gracias. Ahí Gracias. se puede ver, Carla. Ahora sí, gracias. Ya hablando. Ok, pero en todo caso, era esta tabla nueva. Entonces, tú tienes como primer paso de la planificación financiera, que es esta plantilla de acá, estimar tus ventas, ¿ya? Estimar tus ventas el próximo año, por ejemplo, ¿ya? Si estás recién empezando, tu primer año de operación. Entonces, aquí puedes aumentarle, como les decía, el mes cero cuando tienes inversión, tomando como base también lo que hicieron en el tema de los costos, en el tema de tal vez el punto de equilibrio, ahí había una especie de análisis simplificado de lo que vemos aquí, ¿ya? El tema es que aquí traten de hacer la estimación más certera que puedan con los supuestos que logren recabar y la investigación que tengan. Hay estudios que sacan ciertas consultoras, hay información dependiendo de la industria que se puede descargar del INEC o de diferentes ministerios que a veces sacan estadísticas, ¿no es cierto? Puedes llegar a estimar el volumen de tu mercado, por ejemplo, ¿no? Ahora, en Jobs to be Done, les habíamos dicho que el mercado está dado por la demanda, no por la oferta, pero a nivel financiero es un poco difícil estimar eso, entonces tal vez lo tomas por el lado de la oferta, que quiere decir el producto. O sea, si tú vendes servicios de contabilidad, trata de ver cuál es la generación tal vez lo que vas a encontrar es una estadística en dólares, tal vez no en volumen, pero si vendes algo físico, si lo encuentras, ¿no? Si vendes papas, qué sé yo, te metes al MAG y vas a encontrar estadísticas, o si es que es alguna industria muy específica, inclusive en las cámaras de comercio que existen se pueden averiguar este tipo de datos, ¿ya? El punto es que ustedes, si es que aquí ya sacan el total, pueden también estimar cuál es el valor el volumen total del mercado y saber cuál es la cuota de mercado que están teniendo y también según eso hacer un análisis de decir, ok, yo estoy ahorita apenas comiéndome el 0,05% del pastel, yo quiero proyectarme a crecer, entonces en su planificación estratégica tal vez se pone una meta medio ambiciosa de, pucha, voy a llegar al 5% en 3 años, no sé. Entonces, visión, ¿ya? O sea, todo esto es pensar a futuro, pero pensarlo de una forma estratégica y que tenga sentido. De la, o sea, en la medida de lo posible, usando la información más válida que se pueda, aunque siempre va a ser una estimación, ¿ya? Lo siguiente es bastante intuitivo. O sea, ustedes tienen un plan de ventas y un plan de costos que les va a permitir hacer un plan de ganancias. Básicamente es sumas, restas, pero estimarlo. Mes por mes, producto por producto. O sea, los meses son las columnas, tienen los productos y su forma de distribución, las filas, ¿no? Sacas totales, todo un tema de sumas y puedes llegar a saber, por ejemplo, sacas el total de los 12 meses para todos tus productos, ya tienes una estimación en dólares, porque aquí ya, a ver, siempre, digamos que yo tengo, por ejemplo, que mi precio de venta es $5, digamos que este mes mi cantidad es 100, entonces yo simplemente multiplico y mis ingresos de ese mes va a ser $500, ¿no es cierto? Eh, lo mismo en el tema de costos, pero con el costo unitario. Aquí es el precio de venta al público de cada producto. ¿Ya? Así de sencillo funciona y luego solo sacas totales, entonces puedes decir, mi próximo año yo estimo vender $78,000 en todos los productos que ofrezco, qué sé yo, ¿ya? Y en costos voy a tener $35,000 de costos, ¿ya? Entonces es una estimación. Y el plan de ganancias obviamente va a ser la diferencia, pero tienes, bajo esta metodología que les presentamos, que es simplificada en realidad, esto a veces tiene otro tipo de cosas donde le metes amortizaciones, eh, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre, perdón. Sí, cuando tú tienes equipos de alto valor, las, se me fue el nombre, pero tienes intereses, tienes amortizaciones de deuda, depreciaciones también, perdón, ¿ya? Y cuando tú vas descontando, tienes dos indicadores de aquí que tal vez son los más importantes de toda esta plantilla.
porque les va a servir para el pitch, ¿ya? Entonces es importante que ustedes estimen de la mejor manera en esto, porque si ven programas como Shark Tank, Colombia o México, ustedes se van a dar cuenta que el emprendedor llega con este tipo de datos, llega con proyecciones, con una especie de evaluación de la empresa que surge de aquí, o sea, parte de aquí, ¿ya? Y, y tienes una proyección en la cual tú puedes decir, ¿no es cierto? Entonces, tenías $500 de venta del primer mes, digamos que en costos tienes 300, si yo resto 500 menos 300, me va a dar $200, ¿cierto? Y eso es mi utilidad bruta o mi ganancia bruta. ¿Qué quiere decir bruta? No que le falte inteligencia, sino que se le puede restar más cosas. Si yo le resto bajo esta metodología el costo fijo de ese mes total de todos los productos, pues obviamente esto habrá que estimar, si necesitan usar otras hojas de cálculo tendrán que hacerlo. Digamos que aquí es 100, entonces yo le resto, entonces aquí voy a tener que mi utilidad neta del mes uno es $100, ¿ya? Entonces, cuando te preguntan cuál es tu utilidad, $500, no, es, ¿qué utilidad? Bruta es 200 y neta $100, ¿ya? Y puedes sacar inclusive un tema de porcentual sobre el nivel de ingresos. Entonces tú, eso se llama una tasa de variación en matemáticas financieras. Básicamente tú restas y a la diferencia le restas del valor inicial, o sea, es valor final menos valor inicial, le divides para el valor final y esto le multiplicas por 100 porque te va a dar un decimal, ¿ya? En este caso, como le tengo seteado así, ya me sale directo y mi utilidad bruta sobre el nivel de venta o sobre los ingresos por ventas, que es típicamente lo principal, es del 60%. Mi utilidad bruta es del 60%. Eso le dicen a un inversionista, ya tienen un dato, un indicador que le va a decir, ok, este negocio está medio rentable, pero ¿cuál es tu utilidad neta? Entonces, haces el cálculo, ya, igualito, pero aquí tengo que cambiarle el denominador porque es el inicial, ¿cierto? Los 500. Entonces aquí me va a dar, perdón, algo salió mal. Así, cambiarle, es la utilidad. Porque hay un problemita aquí. No sé qué pasó. El problema. A ver, copio la fórmula hasta al revés. Sí, perdón, es mi error. A ver, aquí es B6, B4, B6. Perdónenme, no sé qué me pasó ahorita, se me chispotearon los números. Ya, a ver, yo tengo que mi utilidad bruta es, ya no, creo que la fórmula está mal, perdón. Sí, ya, perdón, es simplemente la división, o sea, es saber en qué porcentaje de la utilidad bruta versus los ingresos por ventas eh, yo estoy ganando. Entonces es 40%, ¿ya? Eh, si es que le hago el mismo proceso para la utilidad neta, es una utilidad del 20%. Entonces, si es que tú haces esto con los totales de un año, puedes llegar al inversionista y decirle, ok, mi utilidad bruta es del 35% y mi utilidad neta del 20%, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este indicador en particular es muy útil eh, y que lo hagan de una forma
¿Cómo les digo? A ver, una proyección tiene que ser lo suficientemente conservadora para que si es que cosas salen mal, siga siendo realista, ¿ya? Pero también debe ser optimista, porque eso también te va a ser una forma de inclusive presionarte como emprendimiento a lograr ciertas metas, ¿no? Entonces, hay que buscar ese equilibrio, inclusive en finanzas, lo que se suele hacer es manejar diferentes escenarios. Entonces, tú te planteas ciertos datos, ciertos supuestos y luego les puedes ir cambiando y decir, ok, bajo un escenario muy pesimista, mi utilidad bruta va a ser apenas del 15% y mi utilidad neta del 5%, por ejemplo. Si llegas con ese tipo de lenguaje y de análisis a ese nivel, o sea, vas a ganar puntos, si me hago entender. O sea, mientras mejor tú entiendas tu estructura de costos, la proyección que tengas de ventas, las ganancias que te proyectas y los números de tu negocio, mucho más persuasiva va a ser tu presentación, ¿ya? Luego de esto viene el tema del plan de flujo de efectivo, que es simplemente traducir esto a el dinero en efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, a ver, no es lo mismo que usted tenga una proyección de $500 del mes uno, pero tal vez tú haces ventas a crédito, ¿no es cierto? De esos $500. Entonces, tal vez esos $500 no te entran en el mes uno, sino te entran 300 líquidos, que o sea, la liquidez de un negocio es importante conservarla en un nivel sensato para que no tengas problemas que te lleven a quebrar, ¿no? O sea, la gran mayoría de emprendimientos o negocios que quebraron en la pandemia fue por problemas de liquidez, ¿sí? Entonces ahí es un tema que hay que manejarlo muy bien, ¿ya? Hay diferentes estrategias que se pueden usar también. A veces la más difícil cuando no venimos de una familia rica va a ser conseguir socios, accionistas, que cuando el dinero, el negocio tenga problemas de liquidez, le ayuden a inyectar liquidez a manera de un préstamo, básicamente, que hace el socio porque está arriesgándolo todo por el negocio, por eso es un socio, eh, para que el negocio siga a flote y pueda generar las ganancias, porque un accionista va a tener el mayor interés de que el negocio siga adelante, porque si no, no va a tener los réditos, las ganancias de su inversión, ¿no? Entonces, es un tema un poco complejo, pero el éxito financiero de un negocio va a depender en gran medida de que ustedes administren sabiamente su flujo de efectivo, ¿ya? Entonces, el quedarse en hacer estos cálculos no es suficiente porque, como les digo, el dinero no entra por lo general inmediatamente. Inclusive cuando, digamos que es una venta a una empresa, ¿no es cierto? Las empresas tienen cortes de pagos. Entonces, a veces, inclusive, o por ejemplo, la gente que le provee a grandes cadenas de supermercados, les dan a veces hasta, creo que son 90 días de tiempo para pagarles a los proveedores. Entonces, eso es un tema que en tu liquidez te afecta y obviamente la empresa grandota puede hacerlo porque tiene todo el poder del mercado, porque si le dices no, simplemente te va a decir, bueno, hago con otro, ¿no? Pero son ese tipo de análisis que toca ir teniendo ya en la práctica y en el día a día y que tener un plan de ganancias de un flujo de efectivo que lo estés revisando constantemente y analizando con tu equipo de trabajo, con tu equipo de fundadores, va a ser la clave, porque no te vas a quedar sin liquidez, no vas a tener que ir a un chulquero para que te dé el dinero, sino vas a decir, ok, tengo la proyección, inclusive aquí puedes meterle un tema de plan de inversión, ¿ya? Sobre todo cuando solicitas un crédito, y saber qué tipo, o sea, qué puedes hacer y qué no puedes hacer, básicamente. ¿Cuándo puedo volverme a endeudar? ¿Cuándo me puedo endeudar más? Para que sea saludable. Más del 40% de los ingresos del negocio no es nada saludable endeudarse y en finanzas personales tampoco. ¿Cuándo voy a poder contratar a nuevas personas? ¿Cuándo voy a poder crecer a un nuevo local? Todo ese tipo de análisis va a venir de que tú entiendas bien estas tablitas, ¿ya? Mínimamente. Y que obviamente luego comiences también a analizar el tema de los indicadores financieros, ¿ya? Entonces,
digamos, esas herramientas cruciales son las que deben manejar. Y para el tema de pitch, ya voy a volver a compartir pantalla, no sé por qué dejé de compartir. Eh, yo quiero darles algunos tips para terminar. Entonces, bueno, el tema de la teoría ustedes ya tienen los videos, o sea, básicamente hay tres herramientas de persuasión que, por ejemplo, Francisco, nuestro director ejecutivo, ha aplicado muchísimo. Tal vez no en un ámbito netamente comercial o lucrativo, pero que se aplica también en nosotros que somos una sociedad civil, básicamente, en la que tenemos que hablar con cooperantes, con fondos y demás, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, esto sirve en general para persuadir. Entonces, se puede aplicar a discursos, se puede aplicar a ventas, se puede aplicar a buscar un socio, se puede aplicar también a buscar financiamiento e inversionistas, ¿sí? Buscar socios. A la final es vender, es persuadir, ¿sí? La diferencia es que cuando tú vendes un producto, estás vendiendo algo tangible, pero aquí tú estás vendiendo tal vez un proyecto, una idea, ¿no es cierto? Y quieres venderlo a las personas que te pueden ayudar a llevarlo al próximo nivel o que sea la realidad si es que estás empezando, ¿no? Que no es el caso de ustedes. Pero en todo caso, tienen esta estructura sugerida, ¿ya? No tienen que seguirla al pie de la letra, eso es una importante aclaración, pero es del orden lógico que digamos, se debería seguir. Y por experiencia les podemos decir que los emprendedores que nos han hecho caso en todos los tips y consejos que les damos del módulo de pitch, que tienen dos en realidad, ¿no? Tienen uno preliminar y tienen uno que es la preparación final para la competencia. Revisen los dos porque todos tienen información importante, relevante, pero básicamente es así. O sea, tú empiezas, ¿no es cierto?, con mucha fuerza y cierras con mucha fuerza. Eso es algo que les dice Francisco en los videos, si se acuerdan. Pero no empieces, empieza con un gancho, ¿ya? Empieza con algo que sea muy llamativo, que a la gente le genere inclusive cierta, posiblemente hasta controversia, o decir, oye, ¿qué pasó aquí? Muy cancheras, ya no tengan miedo de no saludar, por ejemplo, una sugerencia, porque especialmente en la sierra tal vez estamos muy acostumbrados a ser muy como que indirectos en nuestro trato, ¿no es cierto? A un inversionista, si tú le llegas canchero y súper eh, convencido de lo que vas a vender, no se va a resentir, porque sabe que vas a eso, ¿ya? Entonces, tú después de eso, la idea es que hables del problema que quieres resolver en 30 segundos o un minuto máximo. O sea, tienes que hacerlo rápido, de una manera convincente de que es un problema relevante y explicar tu solución. La magia, no irán a poner el título así en las diapositivas, por Dios, siempre pasa, siempre hay alguien que lo hace. Es solo una forma de entender que cómo funciona tu solución, ¿ya? Tal vez hacer un diagrama explicativo, ¿ya? Y ahí tienen herramientas como, está, yo lo había abierto por aquí, tienen Slides Go, Slides Carnival, ¿no es cierto? Que son páginas donde pueden descargarse presentaciones gratuitas, como más les guste, con los colores que ustedes quieran. Si ya tienen un logo, una marca, traten de buscar la paleta que se asemeje, ¿no es cierto? Y le van dando forma. No tienen que hacerlo desde cero, no tienen que contratar un diseñador. Hay estas herramientas. Pueden hacerlo en Canva también, ¿ya? La cosa es que aquí ya tiene con colores, con un diseño chévere, antes que lo estés haciendo como esta diapositiva, ¿no? Que es netamente formal, con un fondo blanco y sin ninguna gracia. Pero la idea es que tú hagas una presentación que sea persuasiva, visualmente atractiva y que sea muy minimalista. Es decir, que menos es más, mientras menos texto tenga, más imágenes, más frases impactantes o datos que te vayan enganchando. Realmente el centro del show van a ser ustedes y lo que tienen es que generar un guión, ¿no es cierto? Para eso les hemos dado una plantilla que les va a ayudar a estructurar, no para que se aprendan de memoria, pero para que puedan practicar y tener un guión, justamente un guión, nunca lo vas a decir igual dos veces, es como una obra de teatro, te lo aprendes, pero de ahí es un show y tú lo muestras,
tienes inclusive un performance ahí en escena, tal vez eres introvertida, pero escucha, ese rato súper canchea, lo practicaste 1000 veces, practiquen. Eso es algo importante. Háganlo con conocidos, frente al espejo, con su familia, luego con desconocidos, luego con perfectos extraños, especialmente si tienen cierta timidez y no lo han hecho muchas veces, o hablar en público, si se les hace difícil. Es importante que lo practiquen muchas veces y que tengan, o sea, el guión les va a ser una gran ayuda y luego cuando ya tengan toda la información completa, pueden inclusive generar un anexo para ustedes mismas de preguntas y respuestas. Es un guión básicamente en el cual ustedes prevén ciertas preguntas que les pueda hacer el jurado y anticipan respuestas. ¿Por qué? Porque el rato que ustedes están frente al jurado, les van a llegar los nervios, ¿ya? Y cuando les llegan los nervios se bloquean y no saben qué responder. Pero si ya tienen una pregunta, se ponen a pensar y a echarle cabeza, ¿qué me pueden preguntar de más? ¿Qué cosas que está en mi pitch y no me alcanza el tiempo puedo decir o complementar que es relevante, que persuade, etcétera? Que puedo presumirles, por ejemplo, en un buen sentido a los jueces, tiene una respuesta ya preparada que va a salir muy, muy espontánea y muy rápida, porque muchas veces pasa que se dan las vueltas y terminan respondiendo solo una pregunta en los 3 minutos que tienen para responder preguntas cuando podrían haber hecho 2 o 3 preguntas más, ¿no? Y eso obviamente les resta el aprovechar el poco tiempo que se tiene para presentar. Y un pitch es así, o sea, a veces nos dicen un poco tiempo, bueno, hay pitch que van a durar 2 minutos, en la vida real vas a tener tal vez 1 minuto, un elevator pitch en un evento con alguien súper importante. Entonces tienes que saber cómo también adaptarte a tus públicos y saber a quién le hablas y saber qué muestras. Entonces, no lo hagan de una manera robótica, no se aprendan de memoria, pero tengan claro su guión, sepan qué van a decir, sepan qué conviene decir y, y pongan la información que les sugerimos, al menos en rasgos generales, ¿no? Eh, Algo que es súper válido también es poner anexos, ¿ya? Y eso es una recomendación importante porque pasa que como el tiempo es limitado, hay cosas de las que no van a poder hablar. Entonces, el proceso es así. En la práctica, ustedes hacen un guión, lo practican varias veces y van a comenzar a tacharle y van a comenzar a cambiar, ¿no es cierto? Hacen su segunda versión, lo vuelven a practicar y dicen, no, creo que puede mejorar, mejor le saco esto, mejor esto le pongo en anexos, esto es más relevante, etcétera, 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 etcétera. Hablen de su prototipo, hablen si han tenido producto no viable, qué tipo de validaciones han hecho. Es importante que ustedes muestren la mayor tracción posible. O sea, la lógica del inversionista es saber, ok, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estabas? ¿Hacia dónde vas? Y cómo lo que quieres lograr con tu emprendimiento lo vas a hacer y me inspira la confianza de que vas a saber hacerlo, de que tienes el equipo adecuado para hacerlo, de que tienes los recursos, los aliados para lograrlo y de que si no tienes una estrategia que va a compensar. Por ejemplo, hay gente que emprende solo, ¿no es cierto? Es muy común, tal vez la mayoría de ustedes, no sé, eh, tengan aliados, lleguen al pitch con alianzas ya comprometidas, no diciendo voy a hacer esto, no, lleguen con resultados. Obviamente, si es que están en un proceso de es validación, todavía se están consolidando cosas, pero lleguen con la mayor cantidad de cosas que ya pueden mostrar de lo que están haciendo y estas proyecciones y planes que van a decir, ok, tengo visión también, ¿ya? Porque la lógica del jurado va a ser una especie de simulación de un inversionista en el cual él está pensando, si yo te doy plata, si me pides, qué sé yo, $5,000 para empezar o para potenciar tu negocio, fortalecer, para innovar o para llevar al próximo nivel, dependiendo de la meta, ¿no? Siempre a un pitch vas a llegar con una meta y tienes que tenerlo claro, saber a qué vas. La lógica del inversionista va a ser, ¿vale la pena este proyecto o no vale la pena? ¿No es cierto? Y ¿me convences o no me convences? Para convencer hay esas 3 herramientas. Entonces, en el ethos es, ¿quién eres tú? ¿Tienes las credenciales para lograr lo que quieres lograr? ¿Trabajaste en la industria? ¿Tienes experiencia en esto? ¿Sabes hacerlo? ¿Eres bueno haciéndolo? Ya. Entonces, por ejemplo, si es que nos pasó alguna vez que llegaban emprendedores que querían ponerse una agencia de marketing, ¿no? Y la presentación era muy fea.
era visualmente muy fea. Entonces, desde ahí es como chuta, hay una contradicción, ¿no es cierto? Quieres hacer marketing digital, pero tu presentación está de la patada, entonces no me inspira confianza. El ethos, ¿ya? O sea, ¿quién eres? ¿Quién es tu equipo? Tus credenciales, ¿qué has logrado? ¿No es cierto? Porque eso es importante, o sea, tú no le vas a confiar mucho dinero a alguien que no te inspira confianza, ¿no? Es la misma comparación con, eh, a ver, si es que eh, mi vida está en peligro y yo tengo que elegir entre el Guasón o Batman, ¿a quién le confío mi vida, no es cierto? Tal vez a Batman, porque tiene una ética que no es la de Guasón, que es alguien, un criminal, que no tiene escrúpulos, ¿no es cierto? Que por ahí me apuñala por la espalda si me salva ahorita. O sea, es el ethos, ¿ya? Y eso cuenta muchísimo. La otra es el logos, que básicamente son datos, lógica, estadística, ¿ya? ¿Cómo usas eso para persuadir? Pero sobre todo el tema del pathos, que es apelar a los sentimientos y a las emociones, porque eh, la gente funciona así. O sea, la gente no solo funciona con lógica, ¿no es cierto? Hay muchas decisiones que tomamos por emoción. Entonces, hay que apuntar a las tres. O sea, no es un tema de, o mínimo dos, ¿ya? Pero hay que procurar que haya un balance entre esas tres cosas porque eh, son tus herramientas de persuasión. Si no usas esas tres herramientas, no vas a lograr persuadir. Eh, sí, entonces una herramienta para el pathos es el storytelling, es contar historias, ¿no? Otra puede ser del lado de logos, dar estadísticas impactantes, etcétera. Entonces, los videos está a detalle todo esto, ¿no es cierto? Pero yo quería darles estas como lineamientos y de nuevo, no sigan esto al pie de la letra. Si lo hacen está bien también, pero denle su toque personal. Esa es mi sugerencia. O sea, si quieren cambiarle de orden, ¿no es cierto? Y quieren hablar primero del, no sé, del análisis de competencia y después de la magia, porque así creen que va a funcionar mejor y les hace sentido. Traten también de tener retroalimentación de pares, de otras emprendedoras, si tienen alguien que pueden considerar mentor de vida. Gente, inclusive la gente más crítica a veces es nuestro mejor aliado, ¿ya? Si es que no le tenemos miedo a las críticas, porque más bien nos puede ayudar para mejorar. Entonces, si se consigue la vecina más chismosa y más criticona y le dice, oiga mi presentación y hágame todas las críticas que pueda, es una buena práctica, ¿ya? Porque entonces van a llegar muy preparadas a todo lo que eh, pueda salir mal, ¿ya? Y es una de las cosas, o sea, prepárense para el día del pitch, que todo puede salir mal, al punto de que puede explotar la computadora donde está la presentación y ustedes tienen que desenvolverse bien sin presentación. O sea, esto es así, ¿ya? Entonces, sigan las recomendaciones. Para que estructuren un pitch bien hecho, tienen que obviamente haber hecho, o sea, se va a ver todos los esfuerzos que han reunido hasta ahora y de una forma también de unificarlo, ¿no? Antes les mandábamos a hacer un proyecto de negocio, básicamente del mismo contenido, pero en un documento. Entonces, si quieren primero hacer un documento extensivo como un documento base de su proyecto, pueden hacerlo y después lo traducen y ven qué información es relevante para poner en la presentación, cuál uso para persuadir, cuál pongo en anexos, preguntas, respuestas, etcétera, ¿ya? Sí, eso les puedo sugerir. Ah, y algo más que quería decirles es el tema de las rúbricas que van a utilizar los jueces. A ver, entonces déjenme nada más que no lo tenía en la mano. Ay, solo denme un momento que no lo tenía en la mano. Pero en todo caso, creo que sí me acuerdo lo suficiente. A ver, la lógica es la siguiente, ¿verdad? En todo caso, ahí Ali les suele enviar las rúbricas para que ustedes sepan qué les van a evaluar exactamente. Ahí te pide Ali que lo hagas para que lo puedan revisar con detenimiento, pero es básicamente lo que les decía de la lógica del inversionista, en la cual ustedes tienen que demostrar, ok, todos ustedes tienen un negocio en marcha, ¿cierto? Entonces, se esperaría que no vengan con una idea o a contarme de una idea que no es en absoluto realidad.
o como les decía, hay muchos emprendedores que llegan y dicen como, no, es que voy a hacer esto, o hemos pensado que sería bueno hacer esto. O sea, no me vas a venir a contar lo que quieres hacer, me vas a contar lo que vas a hacer, ¿ya? Es diferente. Es diferente porque te transmite confianza, ¿sí? Entonces, el tema de la atracción es importante. ¿Qué es la atracción? Es básicamente, si tú ya tienes un negocio un año, 6 meses, ¿cuánto has vendido? ¿Cuál es tu historial de ventas? ¿Sí? Y obviamente sujeto a eso, ¿cómo te proyectas a seguir creciendo? ¿Cuáles son las estrategias de ventas y de marketing que vas a utilizar para crecer más que lo que has estado creciendo y demás, ¿no? Tiene ahorita el programa de Level Up que le está ayudando en eso, entonces úsenlo, usen todas las herramientas que han tenido. Aquí ya depende muchísimo de cómo quieran articular todo eso y dar su mejor presentación. Y es un momento le llamamos el debut, es un momento de brillar y tienen tiempo para hacerlo, ¿ya? Básicamente es la atracción. Entonces, y lo que les decía del modelo de negocio, o sea, modelo de negocio tiene que ser evidenciado en su presentación de que es rentable, de que es sostenible, de que tiene el potencial de ser escalable, ¿sí? De que su propuesta de valor no es lo mismo que hacen los vecinos, sino que tiene un componente innovador, de que es algo diferente, de que no es lo mismo de siempre, ¿ya? Todo eso les van a evaluar los jueces. El equipo también, cómo ustedes se desenvuelven en el pitch va a ser evaluado. No es, o sea, es un tema de pesos que van a evaluar. No es lo más importante, pero sí también se considera, porque obviamente tal vez puedes tener el mejor proyecto del mundo, pero si tu presentación fue mala, lástima, ¿me entiendes? O sea, tal vez no tengas otra oportunidad en este proceso. Entonces, tómenselo muy en serio y diviértanse inclusive, porque va a ser una experiencia que les va a dar nervios, va a ser, o sea, tal vez se pongan un poco tímidas, pero diviértanse en el proceso también. Ya, traten de investigar un poco al jurado antes de ir al pitch. Yo les suelo pedir al equipo que les envíen una bio de quiénes van a ser los jurados. Eso también sirve porque, como les dice el Francisco en los módulos, un pitch siempre tiene que ser adaptado al público al que te quieres dirigir. ¿Ya? No es lo mismo presentar un pitch eh, a una multinacional que a tus vecinos del barrio, ¿no es cierto? O sea, no es lo mismo. Tienes que saber a quién te diriges y cómo adaptas el mensaje para que sea lo más persuasivo posible, ¿no? Cómo manejas las preguntas, cómo manejas cosas que te pueden poner en aprietos. Traten de anticiparse a todo lo que puede salir mal, ¿ya? Por eso les digo, mientras más practiquen, mejor les va a ir. Es así. Así que bueno, no sé si ahí, Ali, quisieras dar algún comentario adicional sobre el pitch, anuncios, pero sí, creo que con eso van a estar bien anticipados de lo que falta. Sí, sí, muchas gracias, Juan. Sí, sí, justo estaba viendo unos comentarios de que ya están nerviosas con el pitch. Y bueno, tal como comentó Juanse, ya estamos en las últimas etapas. Ahorita la final sería ya la competencia final. Bueno, como se les comunicó, comenzamos con el anuncio y selección de las clasificadas para que puedan concursar por este Capital Semilla. Se les va a seguir anunciando al transcurso de esta semana. Se llama World Changemaker Awards. Todo este proceso para llegar al concurso de Capital Semilla está dividido en ciertas etapas. La principal etapa es el envío del pitch deck y el guión completo de pitch a través del formulario de Monday. Luego pasamos a una etapa de simulacro, en la que, bueno, otra vez estaremos con Juanse y él nos dará unas pequeñas pautas de mejora antes y previo a lo que será el evento de preliminares. Se lo va a tratar el evento de preliminares. Por lo general nosotros realizamos en un solo evento, preliminares de la mañana y competencia final en la tarde, por lo que todas las emprendedoras están todo un día preparados. Se les va a decir igual con tiempo para que tengan agendado ese día. Las preliminares en sí se dividen en 3 grupos de emprendedoras. Cada una va a presentar su pitch de 4 minutos, si no estoy mal. Igual, toda notificación se les va a enviar y se les va a decir con tiempo. Pero por lo general son 4 minutos de pitch, 4 minutos de rondas de preguntas. Es en una sala, tienen que presentar frente a un jurado
y al final de que todo el grupo de emprendedoras ya presente, el jurado va a delimitar y determinar quiénes van a ser las seleccionadas para competir por el Capital Semilla, que como recordarán son 6 ganadoras. Entonces, ahorita es recalcarles que estén atentas de todo comunicado que se les enviará a través del grupo de WhatsApp. Dance League es nuestra asistente de proyectos, ella se comunicará en casos oportunos por temas súper puntuales con cada una de ustedes por llamada telefónica, por lo que también les pido una apertura y asistencia ante eso. De igual manera, resaltar la importancia de seguir asistiendo a las sesiones de Level Up. Nosotros como proyecto Women Changemaker, que es por y para ustedes, lo desarrollamos para que puedan las interesadas por concursar por el Capital Semilla sean las mejores y no obstante las personas que no quieran concursar por Capital Semilla, motivarles a que continúen en el programa porque tenemos el otro plus que es el evento de graduación. Entonces se va a realizar todo lo que es el evento de graduación, preliminares y competencia final, tentativamente en un mismo día, porque bueno, conocemos de que es preferible pedir permiso un día entero que pedir 2 o 3 en diferentes días. Entonces, eso, mis queridas emprendedoras, quiero que estén al tanto de todas las notificaciones. De igual manera se les mandó un cronograma al chat, de igual manera se les enviará el día de mañana. Tenemos varios eventos finales, tendremos nuestro último Codex Talks también, tendremos algún taller familiar y bueno, otros eventos que estamos planificando para culminar de mejor manera este proyecto y esta gran experiencia. De ahí, Juan, creo que tienes una pregunta o notificación. Sí, y ya te doy la palabra, Gaby. Solo un tema para que no se asusten tanto, justamente algo que hacemos siempre es el simulacro. Entonces, el simulacro de pitch les va a servir para que, no para que lleguen a improvisar, por si acaso, ¿ya? No es para que no lleguen preparados, más bien lo que les decimos es, lleguen como si fuera ya la presentación final y no existiera otra oportunidad. Porque si llegan con esa actitud, van a hacer el mejor pitch posible y van a poder tener la mejor retroalimentación posible para que su pitch quede perfecto. Entonces, van a tener eso, o sea, no van a ser lanzadas al ruedo como cuando el hijo quiere aprender a nadar y el papá le bota a la piscina. Eh, no, primero van a tener un simulacro en el cual van a ver cómo funciona y van a recibir retroalimentación para después sí la competencia real. Pero la diferencia no es tanta. Entonces, o sea, generalmente es de una semana a lo mucho. Entonces, lo que les va a dar chances de dar algunos ajustes, no van a poder, o sea, en ese momento hacer todo el trabajo, sino eh, pulirle y dejarlo lo mejor preparado y practicar para ya no equivocarse en lo que sigue, porque se van a equivocar, ¿no? O sea, sobre todo si es la primera vez, y es normal, pero justamente les damos ese escenario, esa plataforma libre de riesgo, libre de represalias, de consecuencias negativas para que ustedes puedan experimentar y ya después sí, le, le, les lanzamos al ruedo, ¿ya? Así que un poco para que se les baje el estrés y si se preparan les va a ir bien. Es así, es así. Confíen en su proyecto, ¿ya? Si es que están haciendo el esfuerzo y aplicando las herramientas más importantes que les hemos dado, pues les va a ir bien, porque nos pasó una vez que hubo una emprendedora que dijo, no, es que yo no creí que no iba a ganar, y llevó, les vamos a dar una mesita, por ejemplo, ¿no? Para que puedan exhibir las que tengan productos, eh, ¿cómo es? Físicos, y ella se llevó solo para las preliminares, llegó a la final y no tenía para darle al jurado muestras porque pensó que no iba a ganar, pensó que no iba a llegar tan lejos. Entonces, tampoco se subestimen, ¿ya? Todos aquí tienen el mismo potencial de ganar. Van a ganar los mejores proyectos o los que mejor persuadan y logren convencer a los jueces, ¿ya? Y va a ser a través de las rúbricas que les digo, de manera objetiva, pero también va a haber un factor subjetivo. O sea, va a seguir siendo objetivo, pero no es tanto subjetivo, sino es cualitativo, por decirlo así, en el cual también va a haber un consenso, ¿ya? Entonces, sí, o sea, esperen lo mejor,
y apunten a lo más alto, porque si apuntan a lo más alto, de pronto no llegan todo lo que quieren llegar, pero llegan alto. Sí. Apuntan a lo más alto, pero no llegan allá y llegan alto, de todas maneras. En todo caso, te doy la palabra, mi querida Gaby, y no sé si hay más preguntas, también pueden levantar la mano y les damos la palabra. Hola, gracias. Gracias por tu explicación y por todas las cosas. Lo que yo sí tenía una pregunta era en el tema de finanzas. Ujú. O sea, si es que es un proyecto social, ¿cómo te proyectas? Si es que haces un proyecto social. O le haces híbrido con la proyección en finanzas con lo que sí te da el dinero, lo que sí haces, o sea, las ventas y el tema del proyecto social, cómo lo canalizas? Ya, verás, hay un curso de... ¿Manejas inglés, Gaby? Solo leo el reading nomás. Sí, es puro papers, no papers, pero son lectures, ¿ya? Hay una plataforma que se llama Acumen, ¿Cómo se llama? que tiene unos cursos enfocados solo a emprendimiento social. Si quieres, yo le paso a Ali para que les redirija un curso que se llama Financial Modeling for the Social Sector, que es modelos financieros para sectores sociales. Entonces ahí lo que te va a enseñar es cómo tú puedes empaquetar tus finanzas en lo que se llama una unidad operativa, más que en un costo unitario, por ejemplo, ¿ya? O sea, pero es un curso súper, si tienes mucha perspectiva de crecer y de impacto, porque realmente es un tema de, si ya tienes una base, digamos que te ofreces, a ver, ¿qué ofreces, mejor dicho? Verás, yo ofrezco mi negocio, yo ofrezco. Mis servicios son de terapias naturales y alternativas. Ya, Tengo un programa de salud, de salud preventiva a través de las terapias. Entonces, este programa me gustaría implementarlo virtualmente, como para que sea monetizado, y también socialmente para que pueda llegar a las comunidades de la zona de Calderón, sobre todo. sí, Entonces, el programa se basa en los 8 pasos de la vida saludable que te ayuda a mantener tu salud, o sea, ser soberano de tu salud y empoderar también a las mujeres. Sobre todo, eh, mi, mi, mi cuestionamiento era, ¿quién cuida al cuidador? Entonces, si las madres somos las que cuidamos siempre, ¿cómo nos cuidamos a nosotros mismos? ya. Entonces, a esa forma, a ese nicho va marcado. Entonces, la gente, yo quiero activar este espacio que tengo acá en Pomaski para que la gente llegue, para que la Es un gente local, conozca el espacio. Sí, genial. tengo un local en Pomaski, un lugar bonito para hacer los talleres y este lugar es donde quiero activarlo para que la gente siga llegando y que también encuentren en este lugar un centro de Chévere. sanación. Ya, Gaby. ¿Ya? Una pregunta, Entonces, ese es tú mi, das esto y aparte, o sea, vendes este servicio. sí, o sea, el servicio, lo que yo hago es temas de la atención médica, naturopática, y con las Pero tú vendes productos terapias físicos. naturales. Como terapias. Tengo productos, pero son muy pocos. Yo más me dedico Ok, a lo que es el servicio. O sea, yo los productos que saco son aceites para masaje. Hice una alianza con una empresa que vende tinturas. Yo también hago tinturas, pero solo les doy a mis pacientes porque obviamente no tengo el registro sanitario. Pero no, mi fuerte es la atención a los pacientes. ya. Ok. Sí, entonces lo que te va a enseñar este curso es cómo tú puedes ese local estructurarle en términos de talento humano, de todos los costos incorporados a nivel operativo y, y llevarlo a eso para saber cuánto te costaría escalarlo, que sea en otras ciudades, en otros países. Ajá, porque el tema es como después tratar de sacar más fondos, ¿no? Del Estado, de los ministerios que te dan fondos para las promociones de salud y sobre todo la salud, que en este momento la salud preventiva no está eh, tan promocionado, digamos, acá. Para allá, para la enfermedad ya está el Ministerio de Salud y todos esos que también hacen sus promociones, pero no hacen las promociones a través del cuidado de la salud
desde las terapias y Ya, desde el conocimiento, ok, que está bien. es básico para su salud, ¿no? También es importante ahí que puedan contemplar qué tipo de modelo de negocio tienen. No estoy seguro si esto lo incluimos en los videos. Estoy casi seguro que en el Sí, manual sí está. sí, sí incluyeron, Pero pero no, tú puedes diversificar un poco también en ese sentido, no solo en servicios y en fuentes de ingresos, pero en diferentes tipos de clientes, digamos. Entonces, el modelo B2C, modelo de negocio B2C quiere decir que tú le vendes directamente a consumidores o usuarios que usan o comen o consumen tu producto. El otro es el B2B, que es ofrecer a otros negocios, básicamente, ¿no? Pero hay ay, perdón, no es, este es B2A. Y hay otro que no es muy conocido, que es el B2A, que es básicamente venderle a justamente entidades públicas, ¿no? Ahí traten de que no sea su negocio principal, porque aquí no hay negocio, digamos, fácil, ya, al menos en nuestro país es un poco complicado por el tema de varios factores. Eh, Tal vez la burocracia, la corrupción y el hecho de que se demora mucho el tema de pagos y demás. O sea, es complicado. Entonces yo sí te recomendaría que consideres esos tres tipos de enfoque que puedes tener para que lo estructures de algo que sea sostenible, que es justamente una de las características. en el pitch, o sea, si voy por el capital semilla, ¿qué voy a hacer con ese dinero, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero emplear? Pero si va al tema de la información, masificar esta información y llegar a estos madres, estos pueblos, estas comunidades vulnerables. Entonces, ahí es un poco mi disyuntiva de que si en el plan financiero aplico todo mi plan como privado, o sea, cuántos pacientes voy a tener, pero como yo esa parte integro hacia la comunidad, o sea, que eso retorne a la comunidad. Esa es la parte que me queda un poco como volando, porque si yo hiciera un proyecto, porque si hemos hecho proyectos donde tú haces un presupuesto de, yo qué sé, de los $3,000, ¿no? Entonces tú haces el presupuesto en qué vas a utilizar para implementar ese programa, a dónde vas a llegar, y obviamente esos $3,000 no es que se quede como una ganancia, ¿no? Sino que ya se distribuye a cada persona y se queda algo para el lugar. Entonces, esa es una forma Ok, de sí, hacer, es una buena pregunta. A ver, el capital ajá, semilla, Gaby, lo que tú necesitas es definir. A ver, cuando tú estás recién empezando es la inversión inicial. En realidad, este tipo de capital para ustedes sería un capital de fortalecimiento, ¿no? Entonces, puede ser de diversas maneras. Digamos, por ejemplo, que ustedes ya tienen una atracción. Digamos que ustedes hacen, quiero irme un poco a lo más tangible, porque a veces es lo más fácil de ver. Pero digamos que tú haces ropa, por ejemplo. Tienes tus máquinas, ¿ya? Eh, Tal vez el capital que puedes pedir es para aumentar tu producción. Entonces compras más máquinas. Procuren que el capital que pidan, o sea, de hecho, no es capital de trabajo. ¿Ya? El capital de trabajo, ¿qué es? Si vieron las clases, es, eh, es un margen, es un fondo de maniobra, se le llama también, en el cual tú tienes liquidez. Tienes liquidez para poder operar, para poder comprar inventarios, renovar y todo. Eso es capital de trabajo, justamente porque cuando recién empiezas, estás comenzando a vender y no tienes tanta liquidez, entonces necesitas ese capital de trabajo. En este tipo de programas, lamentablemente, no. Ahí Ali también me puede aclarar si es que, pero generalmente no es así, que no se financia con teletrabajo, temas como consultorías, eso no va, pero generalmente son inversiones en especie. ¿Ya? ¿Qué quiere esa, decir? Tú necesitas esa una parte, cocina, por ejemplo. Entonces, el fondo que existe se va a administrar y se va a evaluar para que tú tengas la cocina, ¿entiendes?
Ya. Entonces, esa esa es la forma. parte que, por ejemplo, yo que necesito de lo que es mi negocio como servicio. Yo necesito el marketing digital, ya, la asesoría del marketing digital y una landing page y, y todo lo que es este tema Sí, de justamente, aparatología para hacer los en vivos, para hacer los talleres en vivos, marketing también y los talleres virtuales y talleres presenciales. Esa es la parte que yo veo que yo sí necesito fortalecer. O sí. sea, Pero en todo caso, a ver, eso no creo que te cubriría, pero Ali les va a enviar, estoy seguro, un documento con, digamos, las bases de la competencia, para que ustedes sepan qué aplica y qué no aplica. O sea, qué pueden pedir y qué no pueden pedir, básicamente. Porque como el fondo viene de un donante, el donante pone restricciones. Eso ni siquiera está bajo nuestra potestad. Generalmente estos temas como marketing y demás no se suelen cubrir. Entonces, más bien trata de pensarle en qué tipo de equipamiento, de insumos físicos puedes armar, o sea, y estimar cuánto costaría. ¿Con qué lógica? Entonces, es la misma lógica del inversión. Si es que yo te doy esto como USAID, ¿no es cierto? Yo voy a querer que tú lo aproveches al máximo y dé resultado. Entonces, algo que yo suelo decir es, por ejemplo, si tú llegas y dices, eh, jurado, con mi nueva máquina yo voy a poder triplicar mi producción y aumentar el impacto que tengo en madres solteras, que no sé qué, no sé qué. Ya. Entonces, ese es el impacto y los resultados que tú puedes lograr con la inversión que solicitas. Esos son el tipo de datos que necesitas mostrar. Estimado, ¿no? Pero realista y que sea realizable. Porque entonces es un tema de, o sea, el capital de fortalecimiento no va a ser dinero gratis. O sea, sí, sí es un fondo no reembolsable, pero no es dinero regalado, ¿entiende? Tiene de la lógica de ser un capital para potenciar su negocio. claro, y No es para cubrir necesidades. claro, pero justo es esa parte, pues, o sea, yo para potenciar mi negocio, eh, lo que yo veo es la parte del fortalecimiento de las redes sociales y de Sí, las redes de comunicación, por ejemplo. sí, Entonces, ¿qué sí. puedo pedirle? Un micrófono, un audio, eso tendría que Puede pedir, ser, puede ser. Y eso se va a evaluar. ya, O sea, eso porque tiene si que yo ver. voy a hacerlo de esa parte, o sea, lo que yo veo es, es la difusión de mi No, lo proyecto. entiendo perfectamente. Es algo muy común, Gaby. Y ahí lo que tienes que articular es, o sea, se te va a dar el capital si es que obviamente primero ganas de la competencia, pero sujeto a que vaya acorde al negocio. O sea, y de que, o sea, a ver, por ejemplo, yo no sigue la lógica de, por ejemplo, ay, qué bacán, puedo ganar un capital sin día, me va a pedir una MacBook para mi negocio de flores. ¿Me entienden? Porque otra cosa sería si es que yo me dedico a hacer diseño gráfico o un tipo de servicio así, ¿me entienden? O sea, tiene que ser acorde. Se va a evaluar en ese sentido, de cómo este capital puede aprovecharse para que el negocio pueda despuntar, o al menos potenciarse. ¿Ya? Tengo que darle la palabra a Maife, así que voy a parar contigo ahí. En todo caso, como te digo, quédate tranquila porque Ali les va a enviar la información respectiva, ¿ya? Y terminemos con Maife porque ya estamos pasaditos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muchas gracias. En su experiencia con lo que ustedes ya han pasado con otras emprendedoras, ¿qué es lo que ustedes han visto que sí y que no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez concursé y nos dijeron, si ustedes piden para pagar el arriendo, no les van a dar. Si ustedes Exacto. piden para, este, como decías hace un rato, para tener un capital, no, es más bien una cosa específica que, como nos decías, potencia, pero como Gaby mencionaba, tal vez dentro de la lógica de los jueces de eso no entra. ¿Qué han visto ustedes si nos pueden contar, ¿no? Como una experiencia.
Sí, justamente de eso. O sea, es un tema de máquinas, de calderos, ese tipo de cosas. O sea, es maquinaria y equipos, principalmente. Eso es lo que se suele dar. A veces, por ejemplo, si es que hay alguien que su negocio o sea, es muy enfocado a la parte tecnológica, se pueden considerar este tipo de cosas como una computadora, así, pero bien argumentado, ¿no? O sea, no es como, voy a pedir, ¿no? Obviamente se va a someter a un análisis, a una evaluación. Eh, sí, creo que Lady es cortito, Sí, sí, es cortito. ¿cierto? Buenas tardes. Sí, ¿Sí me escuchan? ajá, Ya. Verá, mi pregunta es esto. Mi negocio está en marcha y se refiere a productos de limpieza y desinfección. Y sí, yo que estoy concursando para el Capital Semilla y de acuerdo a lo que le estaba escuchando, mm, quiero preguntar. ujú, Yo quiero, mejor, yo tengo 4 productos que ya están prototipados, que ya estoy vendiendo, que es muy cotizados, pero, ahí viene el pero, para que mi producto tenga mayor aceptación, se necesita lo que es las notificaciones sanitarias, que son los permisos del ARSA, y por ende todo lo que incluye. El ARSA solicita y aprueba etiquetas, eh, el pago en sí de la notificación y obvio el permiso que es de acuerdo a lo que se hacen los exámenes bacteriológicos y todo de los laboratorios. Mi pregunta es, porque yo al menos eso pensaba ponerle, para poder sacar los 4 productos al mercado ya bajo los reglamentos de las entidades de control, necesito eso. ¿Puedo ponerlo o no? Porque ella me dejó un poquito, como quien dice, parada. sí. Generalmente no, lamentablemente, pero Mm. Alison les va a validar esa información. Sí, sí, tal Es un con tema esta así, parte, nos perdón. hemos topado con casos y casos. Ajá, Ajá, sí, con pero esta parte y bueno, como dependiendo de cada uno de nuestros aliados donadores, son los que nos ponen esos criterios. Con todo, las bases de concurso van a ser enviadas al correo en la que van a estar detallados todos los puntos lo más próximo posible antes de que ustedes puedan desarrollar lo que es su pitch, deck y su guión de pitch. Entonces, ante eso, no, estén al tanto, sobre todo el correo. Eso. De ahí. Creo que esa ya sería la última pregunta. Cualquier duda o comentario lo podemos hacer a través del correo electrónico. Recuerden, por favor, estar al tanto de las sesiones de Level Up, no descuidarse en ese tema. Creo que también es un requisito fundamental para el concurso de Capital Semilla y Graduación. Capital de fortalecimiento y también se les envió el link de registro de asistencia para que puedan registrar y completar su asistencia. Sin nada más que decir, muchas gracias, queridas emprendedoras, y estamos al tanto. sí, así que linda noche con todas. Ha sido un gusto para mí, muchos éxitos y que les vaya súper bien. Hasta una próxima ocasión. Buenas noches.